Regresamos en este especial de 13 en Salida sobre el Triduo Pascual. Hoy nos toca reflexionar en torno al Viernes Santo, día en el que los cristianos conmemoramos la pasión y muerte de Jesucristo. La Iglesia nos presenta la cruz como signo de victoria sobre la muerte. Entre las actividades de este día están el Vía Crucis, el Sermón de las 7 Palabras o las procesiones con la imagen de Cristo y de su Madre Dolorosa, que en este año, por segundo año consecutivo, no podrán salir a las calles. Hoy, por tanto, el protagonista de este especial de 13 en Salida es el Viernes Santo. Comenzamos. Me acompaña de nuevo Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española. Monseñor, gracias por estar de nuevo con nosotros. Gracias a ustedes. En líneas generales, ¿cómo podemos describir lo que vamos a celebrar en este Viernes Santo? Bueno, pues va a ser el día en que centramos nuestra mirada en el Señor, que a lo largo del día, desde que es condenado a muerte, va a recorrer las calles camino del Calvario, donde va a dar la vida por nosotros. Es un día pues denso de emociones, de imágenes, un día que quizás para los turistas este año no sea una buena noticia, porque realmente no debemos plantear la Semana Santa nunca, pero menos este año, como un espectáculo. Pero para los que quieran vivirla con su pleno sentido, será una Semana Santa grande, como debe ser. Pues entramos directamente en materia y vamos a conocer con nuestro compañero Álvaro de Juana lo que celebramos este día. El Viernes Santo la Iglesia y por lo tanto los fieles se unen en penitencia, abstinencia y también ayuno para conmemorar la pasión del Señor. Este día la Iglesia no celebra la Eucaristía y ningún sacramento, a excepción de la reconciliación y de la unción de los enfermos. La celebración litúrgica conmemora la muerte del Señor, es decir, la pasión, y se realiza también la celebración de la palabra, que concluye con la adoración de la cruz y con la comunión eucarística consagrada el Jueves Santo. En este día también se invita a recordar el dolor de la Virgen María a los pies de la cruz. Gracias, Álvaro. Viernes Santo, la pasión, Cristo muere por nosotros, muere para resucitar después. Esta es la buena noticia de la que nosotros hablamos los cristianos, ¿no? ¿Cómo podemos vivir este año, este Viernes Santo tan marcado por la pandemia? Pues podemos vivir este Viernes Santo sobre todo identificándonos con el Señor que sufre, que ha sufrido por nosotros y que sigue sufriendo en tantas personas a consecuencia de la pandemia. Esta situación ha prolongado esa cruz del Señor a lo largo de los siglos, con todos los que han llevado esa cruz sobre sus hombros. Como Él la llevó, además, de forma injusta, muchos también hoy de forma injusta la llevan. Y nosotros nos unimos entonces a su cruz y tratamos también de abrir los ojos, de sentirnos unidos a aquellos que llevan la suya, intentando ayudarles también a portarla y a hacer que desemboque en un resplandor de vida. Hoy es un día, el Viernes Santo, es el día en el que todas las parroquias rezan el Vía Crucis, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, el Vía Crucis es justamente la vía de la cruz, el camino de la cruz. Significa para nosotros que vamos a estar cerca de Él. Realmente es vivir la esencia de lo que somos. Somos discípulos de Jesús. Y el discípulo no puede echarse atrás, no debe echarse atrás. Debe acompañar a su maestro porque tiene clavados los ojos en Él. Y todo lo que hace, dice, piensa, le interesa. Por el bautismo hemos sido hechos hijos de Dios y también sus discípulos. Renunciar a estar a su lado, renunciar a nuestro bautismo, a nuestra identidad más profunda. Le vamos a acompañar en los momentos más decisivos de su vida, en esas estampas que en el Vía Crucis se van pintando, en el encuentro con su madre, en las caídas, en ese buen hombre cireneo, el de Cirene, Simón, que le ayuda a llevar la cruz, cuando le arrancan a jirones la piel pegada a la ropa,
cuando le clavan en la cruz, cuando muere. Vamos a acompañarle en todos esos momentos, desde la condena, como digo, hasta el momento supremo de la cruz. Y eso nos va a permitir, sobre todo, abrir los ojos y sentir la indignación frente a la injusticia que realizamos cuando tratamos así a Dios, cuando le ignoramos, cuando pecamos, cuando desobedecemos, cuando no somos discípulos, sino que queremos ir delante de Él, como Pedro un día, que le decía, no vayas a Jerusalén, porque Él les había dicho que iba a ir allí y le iban a matar, no lo hagas. Y Jesús le dijo, ponte detrás de mí, Satanás. No querramos caer en la misma tentación de decirle a Dios lo que debe hacer, de ponernos delante, vayamos con Él, sigamos su ruta, su camino, sus pasos, y podremos también resucitar con Él. Pues fíjense, porque el Viernes Santo el Papa preside la celebración de la Pasión del Señor, pero no pronuncia ninguna homilía. En su lugar lo hace el ahora cardenal Rainiero Cantalamessa, predicador de la Casa Pontificia. Y el año pasado esto fue lo que dijo sobre la cruz. La cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Y cuáles han sido los efectos de la muerte de Cristo? Pablo nos lo dice, justificados por la fe en Él, reconciliados y en paz con Dios, llenos de la esperanza de una vida eterna. Decía el predicador que la cruz se comprende mejor por sus efectos que por sus causas. ¿Qué significa esto, don Jesús? ¿Y cómo podemos entenderlo en el contexto actual que vivimos a día de hoy? Entiendo que lo que quiere decir es que lo que da sentido a la cruz es precisamente lo que con ella logró Jesús, lo que con ella logró el Señor, es decir, el rescate, la reconciliación, la paz con Dios, la remisión de nuestros pecados. Y que bucear en las causas, pues a veces puede significar un ejercicio, bueno, teórico, pero no sé si muy fructífero. Ante una urgencia y ante una realidad tan grande como es el misterio de la redención, cabe sobre todo centrarnos en dar gracias a Dios, en glorificarle por aquello que nos ha dado, más que en ir a las causas, ¿verdad? Pero también hay que tener en cuenta que el padre Cantalamessa lo que está refiriéndose en este caso es la cruz del COVID-19. Por eso también se entiende que quiere decir, me parece que quiere sobre todo destacar que no tenemos que estar perdiendo demasiado tiempo en quién fue el que causó eso, porque como usted sabe ha habido distintas hipótesis de que si fue en China, en Wuhan, en fin, todavía hay gente que lo cree y sigue diciéndolo, ¿no? Bueno, pues seguramente también puede que el padre Cantalamessa esté diciendo, ¿de qué nos sirve estar ahora mirando a ver quién lo hizo? Vamos a atender a aquellos que están enfermos, porque ciertamente corremos el riesgo, y este es un riesgo bastante frecuente en el ser humano, de ponerse a discutir de teorías y olvidar la realidad de lo que está pasando, de la urgencia de la atención a los enfermos, a sus familiares, que son por miles, por millones en el mundo. Esa es la urgencia que yo creo que en este momento debemos tener todos. Porque claro, fíjese, el Viernes Santo es también un día de silencio, es un día de profunda oración, de recordar lo que Dios ha hecho también en nuestras vidas, ¿no? Pero también, como usted decía, ¿no? El Viernes Santo es un día propicio pues para rezar por esas personas fallecidas, ¿no? Por los enfermos también de la COVID-19 y también, bueno, pues un día propicio para pensar en la cruz que tenemos cada uno. Sí, no podemos dejar de pensar, bueno, sin duda las personas que han perdido sus seres queridos no pueden dejar de pensar, y los demás que tenemos una cierta sensibilidad tampoco. Y en todas esas personas que han fallecido y en todos los que han sufrido los efectos del COVID-19. Pensamos que muchos de ellos murieron agarrados a la cruz, murieron contemplando la cruz. No sé si en la habitación, pero sí seguramente en sus manos. Y esa contemplación les ha traído consuelo. Y al que ellos oraron, también nosotros le rezamos. Y al rezarle, entramos en comunión con el Señor y entramos también en cierta comunión con ellos. Por eso, hoy es un día para comulgar
entre comillas, con aquellos que sufren estas circunstancias, para pedir por ellos y para pedir por todos aquellos que les atienden en primera línea para que puedan seguir haciéndolo y puedan seguir ayudándoles. Don Jesús, es un día en el que también en muchas partes se recuerda a la Iglesia perseguida, ¿no? A los cristianos perseguidos precisamente por eso, ¿no? Por la persecución que sufren a causa de su fe, ¿no? Que es su cruz diaria, podemos decirlo así, ¿no? Es importante no perder esto de vista, ¿no? Que millones de personas en el mundo viven su particular calvario a causa de su fe. Es una situación muy triste, ciertamente, que haya millones de personas que en pleno siglo XXI sufran persecución. Millones han tenido que abandonar sus tierras porque eran perseguidos, porque les pedían una cantidad que no podían pagar para permanecer allí, y si no tenían que morir. Acabamos de ver el viaje del Papa a Irak, por ejemplo. Efectivamente, allí mismo. Entonces esto es verdaderamente lamentable porque, bueno, por una parte habla de la crueldad de aquellos que están realizando esa persecución, pero también denuncia la pasividad de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, que en otros casos se vuelca, pero ante la persecución de los cristianos calla la boca, cuando en realidad está demostrado por los datos estadísticos de que el cristianismo es la religión más perseguida y parece que no importara a muchas personas. Así que nosotros hemos de, en estos días también, volcarnos en pedir por ellos, rezar por ellos, denunciar esa situación y ayudarles en la medida de lo posible. Y quizá también reflexionar un poco hacia adentro, ¿no? Ante toda esta persecución religiosa que todavía existe a día de hoy, plantearnos nosotros cómo es nuestra fe. Evidentemente son un acicate para nuestra fe, para una fe tan adormecida como la que vivimos en muchos casos, que nos da igual celebrar la Eucaristía que no celebrarla, que si podemos, nuestro hijo puede pasar sin prepararse para recibir la comunión, hacemos una fiesta muy hermosa, pero no le damos a conocer a Jesús, da igual que lo conozca que no lo conozca. ¿Qué diferencia? Realmente nosotros sabemos que no es lo mismo, como dice el Papa, conocer a Cristo que ignorarle, construir según su proyecto de vida y de sociedad, que construir el mundo a sus espaldas. No es lo mismo, pero a veces lo ignoramos. Este testimonio de los mártires, sin duda, debe hacernos recapacitar, porque si alguien es capaz de dar la vida o de jugarse la vida por Jesucristo, es que Jesucristo merece la pena. Pues vamos a volver a la celebración del año pasado, en la que Canta la Mesa hizo referencia a la pandemia. Este año seguramente también lo haga, pero el año pasado reconoció que la pandemia había mostrado lo vulnerables que somos todos. Vamos a recordarlo. La pandemia del coronavirus nos ha despertado bruscamente del peligro mayor que siempre han corrido los individuos y la humanidad: el delirio de omnipotencia. Ha bastado el más pequeño y deforme elemento de la naturaleza, un virus, para recordarnos que somos mortales, que la potencia militar y la tecnología no bastan para salvarnos. Monseñor, delirio de omnipotencia. El Viernes Santo también nos recuerda quién es el verdadero Dios de la historia, ¿no? Sí, a mí también me gusta esa expresión, delirio de omnipotencia. En realidad tenemos que remontarnos al comienzo del Génesis. El primer pecado, el pecado original, se debió a que quería ser como Dios, el hombre, ¿no? Quería ser como Dios. Ese delirio de omnipotencia efectivamente sigue presente. En la pasión, según San Juan, Jesús se comporta como un auténtico rey en su sufrimiento. Le contemplamos ahí cómo se deja arrastrar, cómo responde seguro a Anás, cómo declara que es rey ante Pilato. La cruz entonces, según San Juan, es comparable con un trono real. Desde ahí Jesús atrae hacia él a todos los hombres. Jesús es el rey, ese verdadero Dios, pero yo no soy Dios, ni puedo creerme Dios, porque cuando el hombre se cree Dios, entonces viene el desastre. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, siempre ha pasado eso. Por lo tanto, la humildad
huir de la omnipotencia siempre es necesario, es un reto para nosotros. Fíjese que durante todo el año pasado escuchábamos mucho decir que la pandemia nos iba a hacer mucho mejores, ¿no? Yo la verdad que no lo tengo tan claro que haya sido así. No sé si cree usted que finalmente todo esto que estamos viviendo nos va a ayudar a cambiar de alguna manera nuestra actitud. La reacción espontánea que vivió mucha gente en aquellos primeros momentos, donde muchos profesionales se jugaban la vida, incluso la perdieron para atender a los enfermos, nos hizo contraer muchas esperanzas, ciertamente, y parecía también que nos hacía creer que íbamos a ser mejores a partir de ese momento. Pero luego han ido apareciendo otros gestos menos plausibles. Por citar algunos, a nivel internacional, pues ante la vacuna vemos como cada uno tira y hay unos negocios sucios. A nivel nacional, las propias autonomías buscan sus recursos propios, si pueden sacar ventaja la sacan. Y a nivel personal, por citar algo, pensemos en las fiestas ilegales, que por miles se están desarrollando. Es decir, hay que seguir manteniendo en pie la esperanza de que saldremos mejor, seremos más buenos. Pues habrá que creer que sí, pero uno se vuelve un poco escéptico ante esta realidad. ¿Se nos olvidan pronto las cosas, quizá? Bueno, se nos olvidan, y yo creo que hay algo previo que seguramente sea que necesitamos reflexión. Los hechos solos no bastan, porque el hecho solo, si tú no piensas, es un momento, te lo tragas. Y además hoy día tenemos muchas formas para olvidar. Como usted dice, claro, tenemos muchas formas para olvidar. Y el ser humano, pues, no tolera fácilmente el sufrimiento, porque estamos en una sociedad donde el sufrimiento no tiene buena prensa, entonces se le calma rápidamente. Hay que hacer lo que sea por calmarlo. Bien, como no tiene buena prensa, pues lo calmamos rápido, lo olvidamos y no sacamos las lecciones oportunas. Los hechos no son suficientes si no hay una reflexión y si no hay una interiorización de valores. Algo de lo que estamos muy ayunos en nuestro país, en el occidente. No pensamos, no sacamos lecciones. Hay personas que hacen maravillas, que se entregan. ¿Qué aprendemos de ellas? A veces aprendemos mejor de otros que destruyen la vida, destruyen a las personas, destruyen las cosas. Y sin embargo se presentan como modelos. Pero evidentemente nunca podrá triunfar eso. Y nosotros creemos en la victoria del amor, en la victoria de Cristo resucitado, y por eso la esperanza no la perdemos. Don Jesús, volviendo a ese delirio de omnipotencia, hablábamos, ¿no?, de la humildad, ¿no? Es también sin duda una invitación a la humildad y a reconocer que hay otro por encima de nosotros. La humildad es un gran valor, no cabe duda, y necesitamos ciertamente sentirnos humildes porque no somos dueños de nuestra vida, mucho menos de las vidas ajenas. No tenemos en nuestro manejo las posibilidades de hacer grandes cosas. Por lo tanto, la humildad. No vayamos a hacer como una encina que, según cuenta Esopo en una de sus fábulas, se mofaba de una caña porque cuando soplaba el viento se inclinaba y decía, bueno, qué miserable, no tienes gallardía. Pero resulta que vino un vendaval y la encina se rompió y la caña permaneció. A veces nosotros nos creemos tan poderosos que al final viene una caña o un virus y nos tira a los suelos, nos vence y entonces tenemos que aprender la lección. Y la lección es la humildad. La Iglesia nos invita a abrazar la cruz. Puede ser, esa cruz puede ser una enfermedad, puede ser cualquier otra situación, ¿no?, de sufrimiento que tengamos en nuestra vida, pero no es fácil, ¿no? ¿Cómo podemos abrazar la cruz? La cruz es realmente dolorosa. El propio Jesús, como hombre, en el huerto de los olivos, le decía al Padre, si es posible, pase de mí este cáliz. Ciertamente no le venció la tentación, porque enseguida se puso en sus manos, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y abrazó de nuevo la cruz. Pero la cruz ciertamente es dolorosa. Por eso tenemos siempre la tentación de no abrazarla. Y no abrazarla incluso lanzándola contra otros. Por ejemplo, acusar a Dios de mis males.
Por desgracia hay personas que quizás por una fe inmadura pueden incluso culpar a Dios de lo que nos está pasando, o de cosas que pasan, accidentes inexplicables. Bien, se respeta ese dolor, ¿verdad? Lo respetamos, pero no es una salida a culpar a Dios, tampoco es una salida a culpar a los demás, y por supuesto tampoco es salida caer en el desánimo, en la amargura. Cuando no se asimila esa realidad sufriente de que la vida es limitada, de que existe la desgracia, de que existe el mal, cuando no te apoyas en la fe y en la esperanza que Cristo resucitado nos ofrece, el riesgo de caer en estas tentaciones se hace muy fuerte y difícilmente lo podremos vencer. Cuando cerramos quizá los ojos, ¿no?, a muchas de las cosas que están ocurriendo. Es cierto que durante la pandemia toda la crisis ha sacudido también a las personas más vulnerables, ¿no?, a los que menos tienen, ¿no? Mucha gente se ha lanzado a ayudar. Hemos visto pues los comedores, por ejemplo, en iglesias, ¿no?, que se han organizado, gente que hacía comida, pero hay otras personas que han decidido quizá cerrar los ojos y no ver la realidad de lo que estaba pasando. Quizá por dolor también. Pues seguramente. Ya decía que la cruz no nos gusta a nadie, ni siquiera la del vecino, porque realmente a un corazón compasivo eso le moviliza, le está pidiendo actuar. Entonces la mejor forma de no actuar es posiblemente cerrar los ojos y seguir con tu vida normal. Pero efectivamente nos preocupa o debe preocuparnos esa insensibilidad de las personas que cierran los ojos ante la situación que estamos viviendo. Y verdaderamente escandaloso es que hay gente que incluso está aprovechando, por ejemplo, para ir a poner vacunas a las casas y engañar a la gente que les permite entrar. Y a mí siempre me ha avergonzado y me ha dado mucha pena esto, que uno haga negocio de la desgracia ajena. Y me parece que es repulsión generalizada la que sentimos cuando esto sucede. Bueno, pues hoy también hemos querido salir a la calle para preguntar a la gente si saben lo que se celebra el Viernes Santo, y esto es lo que nos han contado. ¿Usted sabe lo que se celebra el Viernes Santo? Pues algo cristiano, ¿no? Viernes Santo, bueno, es el segundo día de la santidad justamente de la Semana Santa. La muerte de Jesús. Cuando le condenaron los romanos a muerte y todos sus apóstoles, alguno lo negó y bueno, al final fue crucificado. El día antes la cena con los 12 apóstoles, luego el viernes se celebra el Vía Crucis. ¿Sabe algún detalle de cómo fue la muerte y la pasión? Lo que he visto en las películas. Sí, que fue fustigado y bueno, que murió en la cruz, realmente. En cada una de las palmas de la mano y en los pies que lo tenían uno sobre otro, que yo recuerde. Su muerte, o casi sacrificio, inmolación como redención de los pecados. Y tenía dos condenados, uno a cada lado, que estaban en la cruz. No me acuerdo de qué le dijo a los condenados, pero me acuerdo que tenía sed y pidió agua y le dieron vinagre. Prefirieron liberar a un ladrón para crucificar a Jesucristo. Su madre se quedó ahí llorando. Pero esto lo sabe todo el mundo, ¿no? Bueno, parece que la gente tiene un poco más de idea, ¿no? De más claro, ¿no?, que lo que celebramos este Viernes Santo es que, bueno, quizá es más popular, ¿no? Podemos decirlo quizá así. Sí, yo creo que sí, porque bueno, el momento de la muerte siempre es más, digamos, existencialmente es más fuerte, ¿no? Y por otra parte, pues el signo de la cruz es más conocido, de modo que incluso forma parte de la estética de mucha gente, ¿verdad? Y por otra parte se asocia, como digo, a la muerte de Jesús, esa muerte que impacta mucho, ¿no? La muerte en cruz, que era la muerte propia de los esclavos, ¿no?, de a la que fue condenado el Señor. Mientras que la cena del Señor, del Jueves Santo, quizás en la iconografía tiene menos representación y no es existencialmente tan impactante. Hemos escuchado a una mujer, ¿no?, que hablaba de la Virgen María, ¿no? Decía que lloraba, ¿no? María se mantuvo a los pies de la cruz contemplando a su hijo, ¿no? ¿Qué nos enseña esa actitud de la Virgen María? Bueno, sobre todo creo que dos cosas, el amor y la fortaleza. Por una parte el amor, porque una madre no abandonó nunca a su hijo y María pues no abandona a su hijo. Es una estampa
pues enternecedora, que conmueve los corazones, ¿verdad? Porque nos lleva a pensar en situaciones que podríamos vivir nosotros mismos. Y por otra parte, el amor no solo hacia ese hijo al que no abandona, sino también es impresionante el amor hacia aquellos discípulos que en realidad han sido unos cobardes, que han abandonado a su hijo, que no han dado la cara por él. Y María le recibe como hijos en Juan, cuando Jesús le dice, ahí tienes a tu hijo. Entonces el amor es un amor de madre hacia un hijo y hacia unos hijos. Lo que pasa es que esos hijos son unos cobardes y también a ellos les ama. Y por otra parte, en segundo lugar, creo que la fortaleza, porque hay que ser muy fuerte para mantenerse con esa entereza al pie de la cruz de su hijo. Y una fortaleza que desde luego, sin duda, se basa en una fe en el Señor, en Dios, que como madre intuye que alguna salida el Padre, Dios, tiene que darle a esa situación. En el relato de la Pasión asistimos al proceso por el que fue condenado Jesús, ¿no? Un proceso, bueno, pues que se sabe que fue injusto. ¿Cuáles fueron las causas y por qué se dice esto? Bueno, es evidente que es una muerte injusta, pero una muerte en la que coinciden dos tribunales y que los dos coinciden además en la pena a muerte. Es condenado a muerte. Le condena en primer lugar el tribunal religioso, el Sanedrín, que era una institución judía, con el sumo sacerdote al frente. Le acusó de blasfemia, porque había dicho, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Le acusan de proferir falsas doctrinas que embaucan a la gente. Le acusan de que se arroga el título de Mesías de Israel. Por otra parte, también el tribunal civil, con Poncio Pilato, el procurador Poncio Pilato al frente, le acusan de alterar el orden público, de oponerse a pagar al César, de proclamarse rey de Israel. Y ambos tribunales, como digo, le condenan. Es una condena injusta, pero en la que coinciden pues todas las fuerzas, digamos, que se confabulan, las fuerzas de este mundo se confabulan contra él para acabar con su vida. Decíamos al comienzo que el Viernes Santo es un día en que se nos invita, ¿no?, de forma especial a la penitencia, a la abstinencia y al ayuno. ¿Por qué y en qué consiste cada uno de ellos? ¿Qué sentido cobran en este tiempo? Bueno, podríamos definir la penitencia como aquellos signos y gestos que nos ayudan en la conversión y que reafirman, expresan incluso la conversión. Es tiempo de penitencia, el Viernes Santo es un día especial de penitencia y sobre todo esa penitencia en la Iglesia se expresa a través de, bueno, dejando al margen el ayuno eucarístico, se expresan sobre todo en la abstinencia y en el ayuno. La abstinencia consiste en abstenerse de comer carne. Eso se hace, el cristiano la practica como signo de penitencia los viernes de Cuaresma. Y el ayuno, que consiste en hacer pues una comida más fuerte y otras más suaves a lo largo del día, y esto sobre todo pues tiene lugar o se realiza el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. Son ejercicios, como decía, que nos ayudan en esa conversión y que expresan además esa conversión. En el día de hoy, ¿cómo los vivimos? Bueno, pues hay un ayuno alimentario o alimenticio, podríamos decir, de alimentos, pero puede haber ayunos de otros tipos, ¿no? Si uno realmente entiende que su debilidad y su pecado está en que ve demasiada televisión, aunque no quiero ir en contra de la casa, pues a lo mejor tiene que proponerse ese día ayunar una media hora, 1 hora y dedicarla a hacer otra cosa, sobre todo constructiva, claro. O si uno pues dedica demasiado tiempo a jugar con la consola, pues no le vendrá nada mal para ir liberándose de eso que puede llegar a ser una adicción. No le vendrá nada mal que se proponga pues dejar de jugar ese día 1 hora o todo el día. En fin, esa es la expresión, ¿no?, de ayuno, abstinencia, es ir dejando aquello que es accidental
para centrarme en lo fundamental, que es atender a Dios, servir a Dios y a los hermanos. Vivir el amor hacia Dios y hacia los hermanos. Estos concretos para vivir este Viernes Santo, porque lógicamente si tenemos en cuenta y reflexionamos bien esa pasión, bueno, pues no está la cosa como para irse al cine, ¿no? Tenemos que tener en cuenta otros aspectos como estos que acabamos de hablar, ¿no? Gestos concretos para vivir con sentido y con significado el Viernes Santo. Efectivamente, cuando uno lo vive así, con esa intensidad, ese sentido, realmente tiene pocas ganas de fiesta, podríamos decir. Es decir, cuando uno tiene una situación difícil en su familia, no se le ocurre decir, pues hoy me voy de discoteca, hoy me voy a un concierto, ¿no? Sino que lo vive con más interioridad, con más sentimiento y con más austeridad, valga la expresión. Pues Monseñor Jesús Fernández, obispo de Astorga y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social de la Conferencia Episcopal Española, una vez más, muchas gracias por ayudarnos a entender la importancia del Viernes Santo. Se lo agradezco a ustedes. Muchas gracias. No le despedimos del todo porque regresamos mañana de nuevo para hablar de la Vigilia Pascual y del Domingo de Pascua o de Resurrección. Nuestra misión, acompañarles a todos ustedes en estos días. Hasta entonces.